Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces esta sesión del curso de Verdad y Certeza. Eh, Hace un momento atrás, Felipe Carrasco, uno de los ayudantes del curso, estaba preguntando cómo les había ido con las lecturas y había reiterado que él está disponible para contestar dudas que tengan sobre ella. Yo me imagino que las meditaciones metafísicas de Descartes no deben generar tantas dificultades, por lo que hemos explicado en clase, porque es un texto relativamente claro, pero cuando ustedes tengan que entrar en Tugendhat y Ursula Wolf y en Susan Hack, es probable que existan más dudas. Entonces, bueno, vuelvo a animarlos a que Felipe está súper bien dispuesto para contestar todas sus dudas sobre estos temas, así que, bueno, contáctenlo si es que tienen preguntas que hacerle. Voy a compartir pantalla para que volvamos a la discusión de las cuestiones en las cuales estábamos la semana pasada. Entonces, lo que estuvimos conversando la semana pasada tiene que ver con la importancia del llamado principio de equivalencia. Esto es que para una proposición P cualquiera, P es verdadero, sí, solo sí P. Cosa que parece de entrada una completa trivialidad, pero que no lo es, debido a que lo que se encuentra enunciado en el lado izquierdo del bicondicional es una atribución o una predicación que se hace respecto de la proposición que enuncia que P, mientras que lo que se encuentra en el lado derecho del bicondicional es una atribución acerca de algo de lo cual se está hablando. Si la proposición de que se trate es mi Sisyphus es un gato, entonces lo que estamos diciendo con el principio de equivalencia es que la proposición mi Sisyphus es un gato es verdadera si solo así mi Sisyphus es un gato. Si no tienen ustedes como lo que se encuentra ahí al lado izquierdo del bicondicional es que estamos diciendo que es verdadera la proposición que dice que mi Sisyphus es un gato. Y lo que se encuentra al lado derecho del bicondicional es que estamos diciendo de mi Sisyphus que es un gato. ¿Bien? Y a ustedes se pueden dar cuenta entonces como este principio que debe satisfacer la verdad conecta las proposiciones verdaderas con la forma en que es el mundo. Y por esa razón, cual sea la teoría que uno tenga sobre la verdad, tiene una incidencia ontológica o metafísica acerca de cómo tengamos que concebir el mundo. ¿Bien? Pero estamos conversando sobre esto. ¿Por qué razón esto en algún sentido de la palabra puede ser entendido como una intuición de correspondencia? ¿Por qué correspondencia? Porque si las proposiciones son verdaderas, las cosas en el mundo tienen que ser tal como esa proposición dice que son. Y eso lo está enunciado al principio de equivalencia, ¿no? Ahora, no, esa idea de correspondencia que uno puede ver de alguna manera ya contenida en el principio de equivalencia, sin embargo, no tiene que confundirse con la teoría realista de la verdad de la correspondencia, que es un tipo de teoría específica dentro del campo de concepciones acerca de la verdad. O sea, todos están de acuerdo con el principio de equivalencia, todos están de acuerdo con que si una proposición es verdadera, las cosas son como la proposición dice que son, pero después lo que vamos a encontrar es que hay diferencias cuando se trata de especificar en qué consiste que una proposición sea verdadera. Entonces, aunque todos estén de acuerdo con que P es verdadero si solo si P, la diferencia viene con que la explicación o la en fin, caracterización o especificación de qué sea la verdad, sin embargo, va a ir variando de acuerdo a distintas posiciones filosóficas. Estuvimos también conversando la sesión pasada acerca de que los realistas sobre la verdad lo que sostienen es que las proposiciones son verdaderas porque las cosas son de cierta manera. Entonces, vale el principio de equivalencia, pero por decirlo así, si vamos a considerar el lado izquierdo y el lado derecho del bicondicional, es el lado derecho el que tiene prioridad ontológica sobre el izquierdo. Esto es, lo que enuncia el lado izquierdo se da, por supuesto se dan siempre juntos, no pueden no darse juntos,
pero la razón por la cual se dan juntos es porque se da el lado derecho. El lado derecho es aquello que determina que se da el lado izquierdo. Mientras que en concepciones antirrealistas, esto es al revés. Es que es porque las proposiciones son verdaderas que las cosas son de una cierta manera. Entonces, estuvimos conversando sobre eso, estuvimos conversando sobre cómo es que la verdad se conmuta con otros operadores lógicos, con la conjunción, con la disyunción, con la negación, eh, cosa que ustedes lo pueden ver aquí. La idea es que sea verdadera una conjunción es equivalente a la conjunción de que es verdadera la proposición P y es verdadera la proposición Q. ¿Bien? De manera semejante sucede con las disyunciones y con la implicación. Que sea verdadera la disyunción P o Q es equivalente a que o bien es verdadera P o bien es verdadero Q. Lo que me interesaba de esto, bueno, y lo mismo vale para la implicación, lo que me interesaba de esto, sin embargo, era destacar especialmente esta conmutación de el predicado de verdad con la negación, porque esto sí es algo lo cual vamos a sacarle provecho en varios puntos en las discusiones filosóficas acerca de la naturaleza de la verdad. Y es que la verdad, por lo menos en principio, ¿no?, debe poder conmutarse con la negación. O sea, noten ustedes cómo lo que tenemos aquí es que lo que se encuentra aquí en esta equivalencia es que en el lado izquierdo de la equivalencia estamos atribuyendo verdad de una negación. La negación de P es verdadera, y en cambio lo que tenemos nosotros en el lado derecho de esta equivalencia es la negación de, ahora tomado con un bloque, que P sea verdadero. Entonces, por decirlo así, la negación externa sobre una atribución de verdad debe ser equivalente, lógicamente, o sea, debe mantener el valor de verdad, etcétera, con la atribución de verdad de la negación directamente aplicada sobre la preposición. O sea, este punto es un punto sobre el cual ustedes van a ver, vamos a volver varias veces, porque en ciertos casos esto resulta un test útil. O sea que considerando una teoría de la verdad, viene un filósofo y me dice, mira, la verdad, bla, bla, bla. Entonces una cosa interesante que uno puede ver es de qué manera funciona esa teoría si es que vemos, si sustituimos en esta equivalencia, verdad por lo que ese filósofo nos está diciendo, que es aquello en que consiste la verdad. Y hay veces en que no funciona. ¿Ven? Bueno, entonces, eso es el punto que estábamos conversando las sesiones pasadas. Y lo que quisiera ver ahora es que hablemos un poco sobre qué es aquello a lo que atribuimos verdad. ¿Bien? Alguien me preguntó en sesiones pasadas, creo que fue sí, el martes de la semana pasada, ¿qué es lo que, qué es lo que se entiende aquí por una proposición? ¿Qué es una proposición? Entonces, quiero explicarles algunas cosas sobre esto para diferenciarlo también de otros conceptos que son cercanos, pero que no tienen que ser identificados con ellos, en los cuales hay una distinción, y por qué razones que se trata de cosas distintas. Entonces, hay ciertas cosas a las cuales nosotros atribuimos verdad o falsedad. En realidad, hartas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir de que alguien dijo la verdad por oponerse, por, eso digo, por oposición a decir que mintió. O uno puede decir que una creencia de alguien, espera un poquito, Javiera Rivera pregunta si se podrían dar ejemplos. Bueno, ahora no di tantos ejemplos, Javier, porque estaba haciendo la recapitulación, pero vamos a ver ahora, creo yo, varios ejemplos. Atribuimos verdad de muchas cosas. Atribuimos verdad a lo que alguien piensa, o falsedad, naturalmente. Atribuimos verdad a lo que alguien dice. Atribuimos verdad a, como digo, creencias que puede tener alguien. Podemos atribuir verdad a juicios que alguien hace, etcétera, ¿no? Ahora, de todos estos candidatos, por decirlo así, o cosas de las cuales atribuimos verdad, tenemos que diferenciar algunas entidades
que son más propiamente los que reciben o tienen el carácter de ser verdaderos o falsos. Y otras cosas que pueden ser denominadas de verdaderas y falsas, pero de una manera derivativa, por la relación que tengan con estas entidades que son aquellas que propiamente son aquello que tienen el carácter de ser verdadero o falso. Eh, Entre los filósofos, en el siglo XX, ha llegado a ser usual el designar a aquello que es primeramente lo que recibe la atribución de verdad o falsedad como una proposición. ¿Okay? Por sí mismo, el nombre proposición designa lo que es propuesto por alguien o el acto de proponer que efectúa alguien, lo cual tampoco es que sea muy indicativo. Y eso lo hace más o menos equivalente a enunciado, aseveración, a cosas de ese estilo. Pero los filósofos lo que han hecho es que han especializado este término. ¿Sí? Una expresión que, tal como se utiliza en el lenguaje ordinario, puede designar un montón de cosas. Los filósofos han, por decirlo así, usado esa expresión que tiene un significado más o menos general para designar un tipo de cosa específica que a ellos les interesa especificar. Vicente, tienes la mano arriba, pregunta, por favor. Sí, profe, tengo una duda con respecto al concepto de actitudes proposicionales. No entendí bien Es que cómo... todavía no lo explico, paciencia, está anotado ahí, pero yo estoy comenzando a contar cosas, ¿ya? Pero paciencia por eso. Todavía no llego al tema. Entonces, ¿qué es lo que queremos designar con una proposición? Bueno, cuando ustedes dicen o cuando alguien dice algo, ¿no? O a veces puede ser que no digamos algo, no profiramos, por decirlo así, verbalmente una oración, o ni siquiera la anotemos, por ejemplo, o estos días ni siquiera sea objeto de que lo escribamos en un computador o lo mandemos en un chat, sino que simplemente algo que hemos pensado nosotros, ¿no? O sea, que es objeto de una creencia, ¿no? O es algo que nosotros honestamente nos parece que es así, digamos, y juzgamos que es el caso. Bueno, en cualquiera de estos casos, hay un contenido de lo que estamos nosotros diciendo, aseverando, juzgando o creyendo. Y ese contenido es lo que los filósofos denominan una proposición. ¿Bien? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque ese mismo contenido puede ser objeto de la aseveración, pues alguien puede afirmar ese contenido, y otra persona puede no creer en ese contenido, o creer en ese contenido, o juzgar ese contenido, o dudar ese contenido, ¿no? Esto es algo, lo digo de manera intencionadamente genérica, que puede ser el objeto de distintos sujetos. Yo puedo pensar ahora en el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes en una hora más puede pensar nuevamente en el teorema de Pitágoras? Y vamos a estar pensando lo mismo. ¿Okay? Bueno, ¿qué es aquello que estamos pensando? Por supuesto, no es un conjunto de trazas en un papel, no es un conjunto de cosas que alguien dice, es lo que eventualmente ciertas trazas o manchas de tinta en un papel pueden estar enunciando, o lo que alguien puede estar profiriendo, o el contenido del pensamiento de otra persona. Y es lo mismo. ¿Okay? Por supuesto, ustedes pueden decirme sobre esto, ya, pero ¿qué es lo que es santidad? ¿Es una cosa abstracta? ¿Es una cosa concreta? Bien, hay un problema ontológico. O sea, ontológico quiero decir, es una cuestión filosófica abierta. ¿Qué es lo que debamos entender? ¿Cuál sea la naturaleza de una proposición? Pero cualquiera sea su naturaleza, esto que estoy yo designando, ¿no? Aquello que es común, el contenido de lo que estamos aseverando, pensando, eso es lo que se denomina una proposición. Y la idea es que las proposiciones son aquello que resulta primeramente verdadero o falso. Ahora, voy a los temas de las actitudes proposicionales, que es un tema interesante, ¿no?
se designan como actitudes proposicionales, por supuesto tiene que ver con proposición, ¿no? Y es una terminología que se introdujo a comienzos del siglo pasado, como el tipo de actitud que tiene un sujeto respecto de una proposición. Ahora, ¿por qué razón los filósofos comenzaron a hablar de esta manera? Porque si ustedes se fijan, cuando uno quiere describir el estado mental en que se encuentra alguien, un sujeto, ya sea uno mismo o uno quiere describir el estado en que se encuentra otra persona, la manera en que nosotros hacemos esa descripción es especificándola mediante la indicación de la actitud que alguien tiene respecto de cierto contenido, cierta proposición, nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos el estado mental de, no sé, Cristóbal Colón al momento de iniciar su expedición para llegar por una ruta alternativa a la que estaban utilizando los portugueses por el sur de África para llegar a las Indias? Bueno, uno describiría diciendo, ese estado mental, diciendo, Cristóbal Colón creía que navegando hacia el oeste llegaría a las Indias. ¿Okay? Entonces, noten ustedes que nosotros enunciamos un verbo, creer. Cristóbal Colón creía que, y lo que viene después es una oración completa, ¿de acuerdo? Que está, por decirlo así, está ahí especificando la proposición que era el objeto de la creencia de Cristóbal Colón. O uno puede decir, Cristóbal Colón tenía la esperanza de que el viaje no resultase excesivamente largo, de manera que las provisiones con las cuales contaban sus carabelas fuesen suficientes para completar la travesía hasta las Indias, por ejemplo. Y nuevamente es lo mismo. O sea, describimos nosotros el contenido de los estados mentales de un sujeto por referencia a, por decirlo así, qué actitud tiene él respecto de las proposiciones. ¿De acuerdo? Hay proposiciones que él cree que son verdaderas, hay proposiciones que él cree que son falsas, hay proposiciones respecto a las cuales él no sabe si son verdaderas o falsas, no tiene una opinión formada sobre si son verdaderas o falsas. Hay proposiciones que él cree sinceramente que son falsas, podrían ser verdaderas, pero cree sinceramente que son falsas, pero él quisiera que fueran verdaderas. Y hay proposiciones que él cree que son verdaderas y él quisiera que fueran falsas, etcétera. Hay proposiciones que él sabe que son falsas, ¿no? Pero que él tiene la intención de hacer lo que sea necesario para que lleguen a ser verdaderas. ¿Bien? Entonces, por eso se denominan estas cosas actitudes preposicionales, porque tiene que ver con, por decirlo así, estados mentales de un sujeto, y la manera en que nosotros describimos esos estados mentales es por la especificación de preposición. Eh, Vicente Miranda pregunta, ¿la opinión de la persona con respecto a las proposiciones? Sí, pero ojo con esto, Vicente, porque opinión parece dar a entender como, bueno, él si piensa que son verdaderas o falsas. Y efectivamente, esas son actitudes preposicionales. Creer que una preposición es verdadera o creer que es falsa es una actitud preposicional. Pero no es solamente eso. También son actitudes, por decirlo así, desiderativas, ¿no? Es querer que sea verdadera. Cuando tú especificas un querer, o un deseo, o un anhelo, o una esperanza, o un temor, tú lo haces también de esa manera. Algo así como, yo tengo la esperanza de que Chile clasifique al mundial de Qatar, que Chile clasifique al Mundial de Qatar. ¿No? Yo tengo el temor de que vayamos a perder el partido con Brasil. Bueno, entonces, todas estas cosas nosotros las especificamos mediante la actitud que tiene un sujeto respecto de proposiciones, que son también aquellas cosas que tienen, a las cuales atribuimos directamente valor de verdad. Ahora, eh, ¿qué diferencia existe entre una proposición, tal como estamos entendiéndola, y la oración de un lenguaje? En los lenguajes naturales, nosotros podemos construir oraciones completas y, bueno, hasta, yo no sé exactamente si ahora en el colegio hay clases de gramática o mucho no, pero por lo menos se debe explicar diciendo, ¿qué es lo que es una oración? Bueno, es una unidad de la cual tiene sentido preguntarse sobre si es verdadera o falsa. ¿Ya? Bueno, no sé si alguna vez les contaron a ustedes esa forma de especificar una oración, pero
tenemos una entidad lingüística que se denomina una oración, que es una secuencia de fonemas o eventualmente grafemas, o sea, signos escritos que nosotros colocamos para, normalmente la forma en que lo hacen los seres humanos, representan esos ruidos que nosotros podemos emitir con nuestra boca, esos son los fonemas, ¿bien? Entonces, secuencias de ruidos que nosotros podemos emitir con nuestra boca, a los cuales le asignamos un significado, ¿no? Eso es lo que se denominamos, en fin, fonema, y ciertas secuencias de fonema son aquellas que pueden constituir una oración, que tiene un cierto contenido, por lo cual podemos comunicarnos, podemos describir las cosas, y etc. Bueno, o sea, ¿qué diferencia hay entre una proposición y una oración? La diferencia es la siguiente, que las oraciones, estas unidades lingüísticas, pueden ser usadas por los hablantes, los agentes, los sujetos racionales como nosotros, para enunciar distintas proposiciones en distintos momentos, en distintos contextos de uso. Y al revés, puede suceder que distintas oraciones sean usadas para enunciar la misma proposición. ¿Okay? Entonces, por decir, no son lo mismo. Y no son lo mismo ¿por qué? Porque no hay una correlación uno a uno entre oraciones y proposiciones. Así, digo, un mismo contenido proposicional puede ser enunciado por distintas oraciones de un lenguaje, y por supuesto también de distintos lenguajes. Yo puedo enunciar el teorema de Pitágoras en francés, en alemán, en español y en latín, y voy a estar expresando lo mismo. ¿Bien? Y también puede suceder que la misma oración de un lenguaje sea utilizada para enunciar proposiciones distintas, que por supuesto van a tener también, en principio, valores de verdad que pueden ser diferentes. Por ejemplo, ¿no? Suponga que yo les digo ahora, yo tengo frío, ¿ok? Y alguno de ustedes, no sé, Vicente, que acaba de hacer la pregunta, en un rato más dice lo mismo que digo yo. Yo tengo frío, dice Vicente. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la oración que estamos utilizando, que la coloco aquí entre comillas, yo tengo frío, es exactamente la misma. En mi boca y en boca de Vicente. Estamos, en algún sentido, diciendo lo mismo, porque estamos profiriendo la misma oración del idioma español. Sin embargo, lo que estoy yo comunicando, lo que pretendo expresar, y aquello que eventualmente resulta verdadero o falso, es completamente distinto de lo que está enunciando Vicente cuando en su boca profiere las mismas palabras. ¿Por qué? Porque cuando yo digo yo tengo frío, yo es una expresión que tiene como valor al sujeto que profiere la oración. Entonces en mi boca lo que yo estoy enunciando es que José Tomás Alvarado tiene frío, que puede ser, es falso de hecho, no tengo frío. ¿Bien? Y a lo mejor Vicente, cuando prefiere la misma oración, está queriendo decir que Vicente tiene frío. A lo mejor eso es verdadero. ¿Bien? Entonces, miren ustedes cómo la misma oración es usada por distintos hablantes, en distintos tiempos, en distintos lugares, para proferir preposiciones diferentes. ¿Bien? Bueno, hay montones de ejemplos que podemos citar. Por ejemplo, otro ejemplo que también podemos indicar es, aquí está lloviendo, ¿ya? Supongo que lo dice un chino en Beijing, ¿ya? Y lo digo yo ahora aquí, en Santiago. Bueno, en Santiago no está lloviendo, ¿no? Aquí designa el lugar donde se encuentra el hablante que está usando la oración. Y cuando yo lo prefiero en Santiago, lo que yo quiero decir, lo que estoy enunciando, es que en Santiago no está lloviendo, o está lloviendo, lo cual es falso. Pero a lo mejor, no sé, digamos, cuando un chino usa la misma oración del español y la profiere en Beijing, lo que está diciendo es que en Beijing está lloviendo. Eso puede ser verdadero, ¿no? O vean ustedes también, si yo les digo, ayer fue el lunes. Bueno, eso, por decir, el valor que tiene ayer
ese adverbio temporal, es designar el día anterior a aquel en que el sujeto está profiriendo la oración. Y claro, efectivamente, ayer fue lunes. Si yo profiriese exactamente la misma oración, del mismo español, mañana, miércoles, voy a estar diciendo algo falso, porque el día anterior al día miércoles no es el lunes. ¿Se dan cuenta? Entonces, las oraciones de un lenguaje, o sea, esta secuencia de fonemas, eh, fonemas para nosotros, digamos, por supuesto que podría haber lenguajes posibles en que fuesen otros los mecanismos para codificar información, podrían ser, no sé, un alienígena podría hacerlo con, no sé, patrones de Morse, en fin, o secuencias de perturbaciones electromagnéticas, o en fin, señales de vaya a saber uno, ¿no? O sea, eso es una cosa. Pero nosotros los seres humanos, por vicisitudes evolutivas, de hecho, la forma en que nosotros utilizamos para codificar información es por la modulación de ruidos que nosotros efectuamos con nuestras cuerdas vocales. Eso es. ¿Bien? Digo, no hay nada, en fin, necesario en esto porque podría ser otro mecanismo. El punto es que las oraciones de un lenguaje, entonces, son como, por decir, herramientas que uno utiliza para proferir, expresar y comunicar proposiciones. Dice que eso es realmente lo que nos interesa comunicar. Y esas proposiciones, entonces, no se identifican con la oración. Entonces, la oración, como digo, es, por decirlo así, una herramienta que nosotros usamos en un contexto determinado, en un lugar determinado, en un tiempo determinado, para dirigirnos también a alguien. Normalmente nosotros no hablamos en el vacío, hablamos para comunicarnos a alguien, a quien además tenemos que suponer que lo que queremos decirle va a ser relevante para esa persona, ¿verdad? O sea, y usamos oraciones del lenguaje para proferir proposiciones, pero no se identifica la proposición con la oración del lenguaje. ¿Okay? Entonces, de entrada pueden parecer que es lo mismo, digamos, la proposición de que Misifus es un gato y la oración, comillas, Misifus es un gato. Y efectivamente hay algunos casos, algunas oraciones en donde no hay muchos elementos contextuales, entonces realmente no, en fin, no hay tanta variación, y en otros en donde es muy notable, pero no son lo mismo. ¿Ya? Ahora, otro aspecto que es importante, ¿no? Y es diferenciar las proposiciones, también las oraciones, de actos que puede realizar un sujeto. Por ejemplo, el acto de decir algo o de aseverar algo, ¿no? Yo puedo decir ahora, Misifus es un gato. ¿Ya? En unos segundos después voy a nuevamente a decirles algo, estimados alumnos, presten atención, escúchenme por favor, 2 puntos, Misifus es un gato. ¿Okay? Ahora, claro, yo he proferido exactamente la misma oración del idioma español. He pretendido comunicar exactamente la misma proposición con los dos actos de habla. ¿Ya? O sea, el primer acto de habla, hace unos segundos atrás, yo quería comunicarles que Misifus es un gato. Y después de unos segundos, yo quise reiterar que Misifus es un gato. Pero es la misma oración, es la misma proposición, pero el acto de proferir la oración Misifus es un gato y de comunicar Misifus es un gato, en el tiempo inicial, en el tiempo 1 vamos a asignar, y en el tiempo 2 son actos diferentes. O sea, tan actos diferentes son que han sucedido en distintos momentos de tiempo, que han sucedido además, de hecho, en distintas regiones del espacio, porque cuando yo dije primero Misifus es un gato estaba como así, Misifus es un gato, y después dije Misifus es un gato. Entonces ustedes se fijan exactamente el punto de origen de las perturbaciones atmosféricas, que en eso consiste un ruido, digamos, no es una onda que se difunde por la atmósfera, fueron diferentes. La fuente de esas perturbaciones atmosféricas fueron diferentes. Los eventos físicos de esa onda que se iba transmitiendo por el aire y que es recibida en el micrófono del computador, que
está por aquí, ¿ok? Son también diferentes. La codificación electromagnética que después llega a sus computadores fueron eventos electromagnéticos diferentes también. Son físicamente dos cosas completamente distintas, pero que están transmitiendo la misma información. A ver, alguien está preguntando, Francisca Marino, dice, ¿qué es preferir? Hablar, decir, eso es un sinónimo de decir, ¿no? Así que es como más elegante, porque para no decir todo el tiempo decir, dijo, dije, bueno, preferir en vez de hablante, proferente, ¿okay? Es sinónimo. Viene del latín proferra, que significa decir, ¿ya? Y entonces, el acto en virtud del cual un sujeto profiere, emite ruidos intencionalmente, por los cuales profiere o dice una oración de un lenguaje, es un evento, un acontecimiento, que está localizado espaciotemporalmente, ¿okay? Y que es distinto de otros eventos que tienen otra localización espaciotemporal. Aunque las oraciones que estemos nosotros anunciando sean las mismas y las proposiciones que estemos anunciando también sean las mismas. ¿Okay? Una cosa parecida sucede cuando pensamos en actos. Ahora, no actos lingüísticos. Estos actos lingüísticos se denominan en la literatura actos de habla, ¿ya? Porque, bueno, son actos por los cuales nosotros hablamos, ¿ya? Decimos cosas. ¿Okay? Pero también hay actos que puede realizar un sujeto que no se verbalizan, no son, nunca se convierten en actos de habla, sino que son actos, por decirlo así, puramente internos. Yo en vez de hacer el acto de habla, de decirles, Misifus es un gato, podría yo en silencio, guardar silencio, y estar pensando internamente, mis alumnos no sospechan que Misifus es un gato, y no les digo nada, ¿perdón? Bueno, en ese caso, el evento de mi estar pensando que mi Sifusa es un gato es naturalmente un acontecimiento, está localizado espaciotemporalmente. Y es distinto si una hora después, me pongo a pensar en cualquier cosa, digamos, ¿no? En el partido de fútbol que va a jugar Chile con Brasil y que vamos a perder, qué sé yo, no quiero adelantar ningún juicio sobre el partido, pero qué sé yo, estoy pensando en cualquier cosa, digamos, ¿no? Y una hora después dice, ¿verdad que mi Sifusa es un gato? Bueno, como quiera que sea este acto intelectual en virtud del cual yo estoy pensando que mi difuso es un gato en un tiempo, ese acto de pensar, no el contenido pensado, por supuesto, el contenido pensado es el mismo, pero el acto de pensar que mi difuso es un gato, ahora, qué sé yo, a las 2:30, es diferente del acto de pensar de las 3:30 que mi difuso es un gato. Ahora, el contenido es el mismo, pero el acto de tematizar, de, por decirlo así, hacer mío ese contenido y juzgar que es así, es diferente. Sucedió en dos tiempos diferentes. A lo mejor en una hora más yo voy a estar, no sé, en otro lugar. Eh, ¿Ok? Bueno, por favor pregúntenme sobre esto. Lo que me interesa es que claro que no es lo mismo, ¿no? Y cuando estamos hablando de qué es lo que aquello a lo cual atribuimos verdad o falsedad, atribuimos verdad o falsedad a las proposiciones. Derivativamente, atribuimos verdad a oraciones. O sea, ¿por qué atribuimos verdad a la oración? Porque la oración usada en un contexto por alguien enuncia una proposición que es verdadera o falsa. Atribuimos verdad o falsedad a los actos de aseveración o los actos de pensamiento, de juicio, de creencia, porque su contenido, que es una proposición, es verdadero o falso. Eh, A ver, Sebastián Opaso pregunta, ¿no es universal? Perdón, Sebastián, ¿qué es lo que tú crees que es universal? Aló, aló. Sí, escucha, dale nomás. Ya, lo que se me viene a la mente, 1 más 1 es 2, en cualquier espacio y tiempo, en todo el Sí, universo. sí, Entonces, ¿por qué va a ser diferente? Eh, por supuesto que sí, 1 más 1 es igual a 2. Esa proposición
es verdadera intemporalmente y además de manera necesaria. Los filósofos suelen hablar de mundos posibles, o sea, una forma en que podrían ser las cosas. Bueno, en cualquier mundo posible, 1 más 1 es igual a 2, ¿cierto? Lo que yo estaba diciendo que no es lo mismo, es el acto en virtud del cual alguien piensa que 1 más 1 es 2. Ese acto es un evento, un acontecimiento, que, qué sé yo, si vamos a hacer caso a la neurociencia cognitiva, consiste en un complejo evento sináptico que a su vez consiste en no sé qué transmisión. Ok, y eso sucede cuando un sujeto piensa que 1 más 1 es 2, eso pasa en un lugar y en un tiempo determinado, y no es el mismo acto que otro sujeto pensando en otro tiempo. El contenido es el mismo. Entonces, Sebastián, tienes razón, tienes completamente la razón, pero precisamente cuando uno tiene esa intuición de que, bueno, viejo, esto es lo mismo en todas partes. La proposición del teorema de Pitágoras, por ejemplo, bueno, es verdadera, y es verdadera con independencia de que alguien siquiera se le hubiera ocurrido el teorema de Pitágoras. Es decir, mundos posibles en donde Pitágoras nunca nació, o Pitágoras, no sé, cuando chico le cayó una piedra en la cabeza y nunca hizo ni una cuestión, o se murió de, no sé, digamos, ¿no? Le cortaron la cabeza cuando chico y nunca hizo nada, ya nunca nada, en fin, y a los seres humanos después eran todos y nunca se les ocurrió el teorema de Pitágoras, digamos, ¿no? No importa, el teorema de Pitágoras sigue siendo verdadero. Ahora, ¿qué es lo que sigue siendo verdadero? La proposición, eso sigue siendo verdadero. Eso es verdadero en todos los tiempos y en todos los mundos posibles. El que a uno se le ocurra el teorema de Pitágoras es una cosa contingente que podría no haber sucedido. El que alguien diga o enuncie el teorema de Pitágoras en un lenguaje natural como el griego, el español o el latín es un evento contingente que podría no suceder. El que algún ser humano o algún ser racional se le ocurra tener como contenido de su pensamiento el teorema de Pitágoras, eso es un hecho contingente que también podría no haber sucedido. Pero que el teorema de Pitágoras podría ser falso, eso no podría haber sucedido. ¿Se entiende, no? Sebastián. O sea, sí, 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 igual sí. O sea, cada acto es distinto, cada acto es Pero único. claro, claro que sí, el Eh, acto es distinto, ¿cachai? Porque es algo que alguien hace en un tiempo, pero el objeto de ese acto, no. Sebastián, ¿te cacho o no? o sea, sí, me quedé con lo del acto. Cada acto es único, no hay ningún acto igual a otro. Claro, pero si así, hay una cosa que es constante en esos actos, que es el contenido, ¿cachai? El contenido es el Ah, mismo. claro, Ahora, claro. el sujeto del acto es diferente. Y si el sujeto del acto es diferente, bueno, es un acto diferente. El tiempo en que se realiza el acto también es diferente y eso hace que el acto también sea diferente. En cuanto a acto, a ver, tienen la mano levantada, que no alcanza a verlo. Pero mientras tanto, María Paz Paul tenía una pregunta sobre el contexto, ¿no es cierto? María Paz, Sí, no, se me aclaró con lo que acaba de explicar. lo que yo digo con contexto designa el lugar, el tiempo, la persona que están usando una oración o pensando algo. Eso es lo que se asigna con el contexto. O sea, Claro, además, sí. normalmente incluye no solamente la persona que está, por ejemplo, diciendo algo, sino que también incluye las personas a las cuales tú te diriges. ¿Está? Eso es el contexto, ¿no? Entonces, la idea es que puedo tener la misma oración y con contextos distintos voy a estar enunciando proposiciones diferentes. Perdón. Florencia tiene una pregunta, pero Florencia, te pido que me esperes porque alguien tenía la mano levantada y no alcancé a cachar quién era. Sí, soy yo, profe. Martín, adelante. ¿Os podría poner más ejemplos de las ¿Tenéis preposiciones? más ejemplos? Proposiciones. Sí, aún no lo tengo bien claro. Ya. O sea, olvídense de mis efusos del gato, ¿ya? Y el teorema de Pitágoras. Vamos a pasar a otro ejemplo un poco más dramático, ¿ya? Supongamos que yo temo que Chile va a perder con Brasil. El partido, ¿cuándo juegan? Juegan el jueves, ¿no? Yo temo que Chile va a perder con Brasil. Y supongamos que hay un brasileño que tiene la esperanza de que Chile va a perder con Brasil. ¿Okay? Noten ustedes que se tratan de dos actitudes respecto de lo mismo. El contenido
de mi acto de temor es la misma proposición que el brasileño tiene como objeto de su esperanza. Yo, dado que tengo este temor, podría verbalizarlo, podría no hacerlo, podría quedarme por interno y decir, temo que Chile va a perder con Brasil. Y después podría decidir compartir mi temor con otra persona y decirle, Chile va a perder con Brasil. Ahora, noten ustedes que la manera en que yo comparto mi temor, ni siquiera estoy diciendo temo que Chile va a perder, simplemente le digo, Chile va a perder con Brasil. Y, eh, y mi acto de habla tiene como contenido lo mismo que ha sido objeto de mi estado mental interno de temor y lo mismo de el acto mental, el estado mental interno, la actitud proposicional del brasileño de esperanza. ¿Okay? Si yo después de un rato me junto con otro amigo y le digo, mira, estaba pensando con esto y yo me temo que Chile va a perder con Brasil. Usé la misma oración, Chile va a perder con Brasil, pero lo dije en otro momento, se lo dije a otra persona. Si ustedes se fijan en el evento de decir Chile va a perder con Brasil, que es un tipo de acto lingüístico, o sea, quiero decir, perdón por los ejemplos, pero estoy diciendo algo, estoy emitiendo ruidos con mis cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Esos ruidos son perturbaciones de la atmósfera que estoy generando con mis preferencias. Perturbaciones en la atmósfera que se difunden, ¿de acuerdo? Eh, y, que, y que después llegan al tímpano de mi amigo, así. Y que le interpreta entonces como el ruido por el cual nos podemos comunicar. Pero claro, físicamente, piensan ustedes, en esa perturbación, que es lo que, bueno, es como una onda, ¿cierto? Que va en la atmósfera, ¿no? Van chocando los átomos. Y por supuesto, los átomos que chocaron y en el tiempo en que chocaron, y no sé, si hacemos el examen microfísico de ese evento en un tiempo, es distinto del evento que sucedió después, digamos. Fueron otros átomos, no fue el mismo evento microfísico el que sucedió una hora después. Ya, pero quiero ir ahora a la pregunta de Florencia Novillo. Florencia pregunta, ¿una oración es verdadera solo si es siempre verdadera independiente de la oración y acto de habla? Por regla general, lo que piensan los filósofos es que así es, que las proposiciones son intemporalmente verdaderas o falsas. Por decir, la proposición, por supuesto que no es algo necesario que, qué sé yo, que ahora, por ejemplo, estemos haciendo clases, porque podríamos no hacerlo, en una hora más no vamos a estar haciendo clases, pero lo que resulta verdadero en todos los tiempos es que hoy, a esta hora, hacemos clases. ¿Bien? Y por eso entonces en todos los tiempos es verdad que en este tiempo hacemos clases. No en todos los tiempos se hacen clases, pero en este tiempo de hecho se hacen clases. Y por eso en todos los tiempos es verdadero que en este tiempo hacemos clases. Por esa razón entonces que, ahora te digo por regla general porque hay algunos filósofos que han planteado cosas diferentes, pero es una cosa, a ver, en fin, es una posición minoritaria, no es la corriente principal, pero hay filósofos que han dicho una cosa así. Francisca Marino pregunta, mismo proposición, oración. A ver, si te refieres al ejemplo hasta que Chile va a perder con Brasil, bueno, dije la misma oración, Chile va a perder con Brasil, ¿de acuerdo? Pero claro, el acto de decirlo sucedió en dos tiempos distintos. Ya, y Florencia Novillo dice, entonces creo que estoy entendiendo. Qué bien, excelente. Ahora, quería contarles otra cosa más también, de esto que es bien interesante, ¿no? Es que una proposición puede ser objeto de
la afirmación de alguien, y la misma proposición puede ser objeto de la pregunta de otro sujeto, o incluso de una orden. Claro, en estos casos, cuando tenemos proposiciones que están siendo enunciadas como el contenido de una pregunta, o de una afirmación, o de una orden, hay variaciones gramaticales cuando uno esto lo formula lingüísticamente, pero su contenido sigue siendo el mismo. Yo puedo decir, Chile va a perder con Brasil, pero también podría decir, ¿va a perder Chile con Brasil? Si es una pregunta auténtica, pues si yo estoy preguntándole a alguien, digamos, que sabe mucho de fútbol, le digo, ¿va a perder Chile con Brasil? Entonces ustedes que el contenido de la pregunta es la misma proposición. Lo que pasa es que en un caso, cuando yo estoy afirmando Chile va a perder con Brasil, y estoy, por decirlo así, enunciando algo que es el objeto de mi creencia y para el cual creo que tener buenas razones. En el segundo caso, si yo tengo una pregunta sincera, no una pregunta retórica, que o sea, es una manera de hacer una afirmación bajo la forma de pregunta. Si es una pregunta sincera, diciendo, ¿va a perder Chile con Brasil? Yo, en realidad, lo que sucede es que no tengo información suficiente para saber si Chile, o es más probable que Chile va a perder o no con Brasil. Y por eso estoy preguntando. Y el objeto de mi pregunta es el mismo objeto de lo que, de otra manera, yo podría estar afirmando al decir que Chile va a perder con Brasil. Y lo mismo sucede también con imperativos. O sea, los imperativos pueden tener como objeto la misma proposición que alguien puede estar afirmando o que puede ser objeto de pregunta a otra persona. En el caso de ser algo así como perder, o que es algo así como que pierda Chile con Brasil, ¿no? O, en fin, aquí no se da tanto el ejemplo porque tendría que ser una orden dirigida a los jugadores, como perder con Brasil, ¿no? Sino que, piensen ustedes la proposición, la puerta está cerrada, ¿no? Yo podría también preguntar, ¿está cerrada la puerta? El contenido es el mismo. O podría yo dar la orden, cierra la puerta. Y lo que estoy haciendo yo es dirigirme a alguien para que haga lo que sea necesario y requerido para que resulte verdadera una proposición que ahora yo estimo que, según mi conocimiento, que es falsa. De otra manera no daría la orden. Yo debo pensar que es falso que la puerta esté cerrada. Y quiero que la puerta esté cerrada, y por eso entonces le doy la orden de que haga lo que sea necesario para que la proposición, la puerta esté cerrada, llegue a ser verdadera. ¿Okay? Y el contenido es el mismo. ¿Bien? Bueno, tengan ustedes esto en cuenta porque cuando estamos discutiendo sobre teorías de la verdad, las verdades se atribuyen, la verdad o falsedad, se puede atribuir a creencias, se puede atribuir a aseveraciones, a actos de habla, se puede atribuir a oraciones usadas por un sujeto en un contexto, pero todos estos usos, todas estas atribuciones de verdad y falsedad, tienen por eso su centro en el carácter verdadero o falso que tienen las proposiciones. A ver, Francisca Marino preguntando, el contenido es el mismo, pero la proposición es diferente porque puede no ser verdad. O sea, si el contenido es el mismo, la proposición es la misma, ¿no? Lo que es diferente, por decirlo así, es la actitud que tiene el sujeto respecto de ese contenido, de esa proposición. En un caso, si yo te digo, Chile va a perder con Brasil, es porque yo tengo el convencimiento de que Chile va a perder con Brasil, de que eso es así, ¿verdad? Ese contenido va a ser el caso. Si yo te pregunto, en cambio, ¿va a perder Chile con Brasil? Es porque no tengo ese convencimiento, porque necesito información, estoy requiriendo a alguien que complemente la información que poseo para saber si es que Chile va a perder con Brasil o no. Y si yo ordeno algo, es porque, bueno, supongo que las cosas no son tal como las estoy ordenando y quiero que estén tal como las estoy ordenando. ¿Ok? Profe, Sí, ¿quién habla? Martín. Martín. ¿Es Martín o Martín? Martín. Martín, bien. Adelante.
Y entonces la actitud es como la intención que tiene la persona cuando va a decir algo, por ejemplo. ¿Qué intención tiene cuando dice algo? O sea, Algo es así. que puede ser no solamente cuando va a decir algo, puede ser, ni siquiera lo está diciendo, es algo que está internamente en su mente. Por eso que hablamos de la actitud que tiene alguien, porque pues, puede ser sinceramente pensar que esa proposición es verdadera, o sinceramente pensar que la proposición es falsa, o no tener información suficiente y evidencia suficiente como para creer que es verdadera o falsa, o es querer que sea verdadera, o es querer que sea falsa. ¿Sí? Y eso, por supuesto, cuando tú efectúas un acto de habla, en donde tú verbalizas esto y lo comunicas a otras personas, bueno, se va a manifestar, pero podría no hacerlo. Ok, entonces, vuelvo a insistir, estamos hablando de verdad o falsedad, de proposiciones. Ese es el caso que estamos nosotros considerando cuando vamos a ver todo un número distinto de teorías acerca de la verdad. Van a ser verdad de esas proposiciones, que es el contenido. Y yo imagino que muchos de ustedes están diciendo, ya bien, pero ¿qué son esos contenidos? ¿Cómo es que puede haber un mismo contenido que sea el objeto de diferentes mentes en diferentes tiempos, que sea, por decirlo así, determinadamente verdadero o falso, y eso, qué sé yo, si sea verdad aritmética en todos los mundos posibles, bajo cualquier forma en que podrían ser las cosas? Bien, es una cuestión filosófica sustantiva, pero es una cuestión también filosófica que ha sido objeto de larga discusión. Entonces, hay filósofos que tratarían de hacer todo lo posible por no aceptar que haya proposiciones, o de tratar de eliminarlas de alguna manera, por otras cosas, porque son entidades que ustedes se pueden dar cuenta, trascienden la realidad física. ¿Bien? De alguna manera, no parecen poder ser reducibles a eventos físicos. Y otros filósofos, en cambio, no tienen un problema, digamos. Son entidades abstractas, algo así como las entidades matemáticas, y eso es. La realidad está habitada no solamente por hechos físicos, sino que también por estas realidades abstractas, como el teorema de Pitágoras, ¿okay? O las verdades, infinitas verdades de la aritmética. Pero eso es una cuestión que no tenemos tiempo para discutirla aquí con mucho detenimiento, desgraciadamente. Bien, quiero yo que dejemos hoy día anunciado, por lo menos, algo sobre las llamadas concepciones minimalistas, o también se las denomina a veces concepciones deflacionarias acerca de la verdad. Ahora, ¿cuál es la idea en estas concepciones? Que nosotros vamos a estar discutiendo un montón de teorías de la verdad. Entonces, la teoría de la verdad como correspondencia, la teoría de la verdad como coherencia, la teoría de la verdad como como verificación idealizada, teoría de la verdad relativista, montones de teorías de la verdad. O sea, tampoco montones, pero qué sé yo, a ver, unas 5 teorías distintas de la verdad, que son las más típicas, ¿no? Entonces, lo que es característico de quienes proponen estas teorías que llaman ellos minimalistas o deflacionarias, es que no se requiere, sostienen ellos, yo no soy deflacionario, pues, sostienen ellos que no es necesario entrar en esas cuestiones, que todo lo que hay que saber sobre la verdad es el principio de equivalencia que hemos visto hace la semana pasada y hemos vuelto sobre eso ahora. Eso es todo el contenido de la noción de verdad. No se requiere nada más para comprender qué es la verdad que saber que P es verdadero si solo sí P. Punto. No se requiere ninguna explicación ulterior de decir, ya, bueno, pero ¿en qué consiste que sea verdad algo? ¿Es su verificación? ¿Es aceptabilidad racional idealizada? ¿Es coherencia? ¿Es, no, para ellos, todas esas disquisiciones ulteriores resultan
primero, filosóficamente dudosas, arriesgadas, aventuradas, y podemos funcionar con algo mucho más simple, que es el principio de equivalencia. Y el principio de equivalencia, por lo menos, nos permite hacer bastantes cosas. El principio de equivalencia nos permite comprender que todo el contenido de lo que alguien afirma cuando afirma que P es verdadero, es lo mismo que él afirma cuando afirma que P. Por decirlo así, el que alguien diga o juzgue o piense que P es verdadero, supone que esa persona piensa o cree o dice que la realidad es de una cierta manera. Y esa manera en que él cree que es la realidad es exactamente la misma forma en que él cree que es la realidad si él simplemente cree, piensa o dice que P. ¿Sí? En realidad sería el contenido es el mismo. Que sea verdad una proposición no añade más a que lo que se enuncia en esa proposición. Si la proposición de que se trata es Misifus es un gato, da lo mismo que yo diga Misifus es un gato o que yo diga es verdad que Misifus es un gato. Tal vez hay un énfasis retórico adicional en decir que es verdad que Misifus es un gato. Pero, por decir, aquello que yo quiero transmitir a otros hablantes es lo mismo, que Misifus es un gato. ¿Okay? Por eso también algunos autores hablan que la función de la verdad es simplemente desentrecomillar. Ahora, eso suena súper extraño, pero ¿por qué entrecomillar o porque cuando uno dice de algo, de un contenido, ¿no? De una proposición que es verdadero, normalmente para distinguir el uso de las palabras con las cuales enunciamos que P, por ejemplo, o la proposición en cuestión, del uso normal de las palabras, se las coloca entre comillas. Entonces, por decirlo así, cuando atribuimos verdad es porque la misma oración que teníamos antes suelta, ahora lo colocamos entre comillas y decimos que es verdadera. Pero en el fondo, la función de la verdad es agregarle las comillas o eventualmente después sacarle las comillas. Por ahí un ejemplo, ¿no? Si tengo yo, la nieve es blanca, es verdadero. Lo que uno hace cuando uno atribuye verdad a la nieve es blanca es que tomo yo la misma afirmación, la nieve es blanca, que habla de la nieve y la atribuye a ser de color blanco, la coloco entre comillas, la nieve es blanca, y digo de esto que queda ahora entre comillas, que es verdadero. ¿Bien? Entonces, la noción de verdad, para estos filósofos, lo que permite es esto de, por decirlo así, decir algo de esto que queda ahora cubierto entre comillas. Por eso que ellos hablan de que la función de la verdad es simplemente asignar comillas a lo mismo que uno está diciendo directamente acerca de, por ejemplo, la nieve, o quitar las comillas, ¿no? Así que en vez de estar hablando de la preposición la nieve es blanca, queremos hablar de la nieve directamente, de que la nieve es blanca. ¿Bien? Y también dentro de esta línea, algunos filósofos sostienen que el predicado de verdad funciona en los lenguajes naturales como si fuese un pronombre. Ellos hablan de una prosentencia o prooración, ¿ya? Del mismo modo como uno tiene pronombres en los lenguajes naturales, que son expresiones que funcionan como si fuesen un nombre, aunque no lo son, pero pues, ¿sí? Como que cumplen la función de un nombre, por eso se llama pronombre. O sea, la idea es que cuando nosotros ocupamos el predicado de verdad, estamos de alguna manera usando ciertas expresiones como si fuesen oraciones, aunque no lo son. ¿No? Voy a dar un par de ejemplos, pero volvemos sobre esto el jueves. Si llega aquí alguien, o sea, yo les digo, estimados alumnos, quiero comunicarles que el día jueves Chile va a enfrentar a la selección de Brasil. Y lo más probable es que Chile va a perder. Y va a ser terrible. Y algunos de ustedes me dicen, profesor, eso
es verdad. ¿Bien? Bueno, ustedes se dan cuenta, decir eso es verdad, es una manera de reafirmar lo que yo he afirmado, ¿no? Yo les he enunciado que Chile va a jugar con Brasil y probablemente va a perder. Y alguno de ustedes quiere también comunicar que él también piensa que Chile va a jugar con Brasil y que probablemente va a perder. Pero en vez de tener que decir de nuevo toda esta oración, decir Chile va a jugar con Brasil y probablemente va a perder, es más económico decir eso es verdad. Es una reafirmación de toda esa cosa que yo había anunciado, pero luego de una manera mucho más breve, ¿no? Es también lo que sucede cuando uno ocupa estos adverbios sí o no. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo digo, ¿Chile va a jugar con Brasil? Sí. Bueno, mi acto de decir sí es, por decirlo, una forma súper abreviada de decir, Chile va a jugar con Brasil. Ahora no tengo por qué decirlo de nuevo, es más fácil decir sí. Y si Chile no va a jugar con Brasil, voy a decir no. No tengo por qué decir Chile no va a jugar con Brasil. Puedo decir simplemente no. Bueno, de la misma manera, yo puedo decir es verdad. Y eso es una manera de reafirmar la proposición que ha sido enunciada por otra persona, pero de una manera mucho más breve. ¿Bien? Bueno, vamos a quedar aquí porque estamos en la hora. Y nos veremos el día jueves, y ahí les voy a seguir explicando esto con un poquito más de detalle, aunque les voy a decir que yo no me vamos a dedicarnos mucho tiempo a teorías deflacionarias, quiero que sepan más o menos de qué se trata, pero nos vamos a quedar ahí, lo que me interesa es que veamos las teorías balistas y antibalistas, que es lo que creo que es filosóficamente más sustantivo. Bien, pues, quedamos aquí entonces, nos estamos viendo, adiós. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, gracias. profesor, gracias.